Hoy hace 50 años, un 5 de octubre, Saltillo amanecía con la terrible noticia de que el tren peregrino que regresaba cargado de saltillenses de Real de 14, a donde habían acudido a venerar a San Francisco de Asís, se había descarrilado aproximadamente a la medianoche, últimos minutos del día 4, primeros minutos del día 5, en la zona del Puente Moreno. Por todas las colonias de Saltillo había incertidumbre, había temor, porque muchísimos saltillenses venían de regreso en ese convoy. Veamos esta entrevista con don Arturo Berrueto González, entonces alcalde de nuestra ciudad, sobre este tema y esta devastadora tragedia que enlutó a Saltillo, a Coahuila y por supuesto a nuestro país, porque ha sido una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia. Al cumplirse este día 50 años del fatal descarrilamiento del tren de pasajeros que regresaba de Real de 14 a Saltillo, con más de 1,900 peregrinos que habían ido a venerar a San Francisco de Asís, de los cuales más de 200 perdieron la vida, Zócalo Saltillo y Telesaltillo conversaron con don Arturo Berrueto González, entonces alcalde de la ciudad, para recordar aquel devastador acontecimiento conocido como el trenazo del Puente Moreno, mismo que enlutó a la capital de Coahuila y que la dejó marcada para siempre. Estamos hablando del accidente ferroviario más grande que se ha vivido no solo en Coahuila, sino en todo México. Y aunque en los años 40 hubo uno muy lamentable en Casadero, San Luis Potosí, el trenazo del Puente Moreno ha sido el más grave en su tipo en nuestro país, dijo don Arturo, al referirse a la enorme tragedia que dejó en los saltillenses una gran estela de luto y dolor, porque hubo familias enteras que murieron en ese fatal descarrilamiento. Serían las 11 de la noche cuando a mi casa me llama Genaro Gutiérrez, en aquel tiempo director de seguridad del gobierno del estado, y me dice hay un problema ferroviario en Puente Moreno, hazme favor de decirle al gobernador. Y yo le respondo a Genaro, verifica qué tan importante es el accidente ferroviario para no molestar a don Eulalio Gutiérrez, gobernador de Coahuila. Y ya me vuelve la llamada y dice, no, es una tragedia muy grande, y procedo a hablarle a don Eulalio, paso a su casa, lo recojo, subimos por la calle de Obregón hasta el Puente Moreno, ahí continuamos. Por cierto, la calle de Obregón, ya ahí por donde está San José, toda esta parte venía un río de gente bajando, que eran los peregrinos que venían en los últimos carros del tren siniestrado, y otro río de gente de los clásicos mirones que ya se habían enterado del accidente, que iban a ver qué. Llegamos aproximadamente a las 11:45 al lugar del siniestro, y era una boca de lobo, ya en ese lugar no había luz de la ciudad. Tuvimos el apoyo de algunos automóviles que afocaron sus faros para darnos una poca de luz, y ya nos dimos cuenta, se habían telescopiado los carros, unos arriba de otros, uno estaba empezándose a incendiar. Entonces, ustedes recordarán que nuestras gentes llevan por lo general botellitas de alcohol, y seguramente se rompieron las botellas o se abrieron, y de alguna forma se incendió uno de los carros, que le dio mayor fuerza a la tragedia. Y se escuchaban heridos, lamentos de herido, algunas gentes que ya habían identificado a familiares muertos, pues también el llanto del dolor. Un grupo de guardias
encabezado por Genaro, viene y nos dice: quieren linchar a la tripulación. Entonces, a 100 metros de ahí, tenían rodeado a la tripulación, no sé, 80, 100 gentes, y con amenazas de lincharlos. Y la presencia de don Eulalio los puso en su lugar, y ya la tripulación fue escoltada por las guardias y fueron al Ministerio Público. Se registraron 147 muertos. Días después hablaban de 204. El número de muertos nunca lo vamos a saber con certeza. Yo creo que muchos salieron heridos, murieron posteriormente. Todos los accidentados de cráneo eran mandados a Monterrey. Tuvimos mucho apoyo de Monterrey, de Torreón, de todas las ciudades aledañas a nosotros. Llegaron patrullas, llegaron ambulancias. Los hospitales de Saltillo eran insuficientes. Pues ahí estaban, en los pasillos estaban tiradas las gentes, porque no había camas para todos. Insuficiente. Eran más de 500 heridos, no estaba preparada la ciudad, como tú dices. Tampoco en el tema forense, tampoco teníamos capacidad. No, de ninguna manera, manera. Y fueron las tareas durante 3, 4 días de limpiar ahí, de acabar. Mucha gente quedó prensada. El golpe fue tremendo. Trajimos soldadores de Monterrey, del Torreón, para ayudar las tareas de ir para rescatar los cuerpos de las personas, desbrozando las condiciones de los carros. Eran 22 carros los que traían, 2 máquinas que venían adelante, que fueron las que se descarrilaron. Se descarrilaron y se enterraron en el barro, el barro que forma parte del puente, del arroyo del Puente Moreno. Y quedaron a unos 10, 15 metros del barranco, que si las máquinas se hubieran ido al fondo del Puente Moreno, del arroyo, hubiera sido el accidente peor. Para usted como alcalde, ¿era muy grande el dolor de ver un accidente de esa naturaleza? Sí, cómo no. Todos los barrios de Saltillo, las colonias de Saltillo, había pues 2, 3 sepelios. No, las funerarias no tenían todavía la capacidad, servicio de capilla. Y entonces cada quien en su casa, como se acostumbraba en aquel tiempo. Y todo Saltillo estaba de luto. Algo que nos ayudó mucho a nosotros fue un apoyo muy generoso del presidente Echeverría, que mandó a un subsecretario con maletas, con dinero, y en Palacio de Gobierno el gobernador, y de acuerdo con la persona que vino de México, se formó rápidamente una oficina a donde acudían los deudos de los muertos para recibir apoyos, y se les daba una cantidad, 10,000 pesos, que en aquel tiempo eran muy valiosos. Muy importante. Pues con eso pagaron la sepelio. Esa ayuda del presidente Echeverría nos ayudó, nos permitió que no hubiera protestas, pero faltaban 5 cuerpos que no aparecían. Sí, ya al 5.º día me dice el gobernador: encárgate de este asunto. Y hablo con los deudos, familiares. En el Panteón de Santiago llega una camioneta del Seguro Social con una caja grande de 2x2, 2x3, no recuerdo. Pues es difícil de decirlo, pero llega con cuerpos destrozados, piernas, brazos, orejas, había de todo. Eran los 5 que faltaban. Les dirigí la palabra a ellos, a los deudos, que eran, no sé, 50, 100 gentes, diciéndoles que ya habíamos hecho la maniobra de limpieza y que no parecía que aquí en esta caja estaban
pero que por razones de morales y éticas no podíamos abrirla, ni podían reconocer ellos a nadie. ¿Y la gente quedó conforme? Quedó conforme. Yo pensé que pudiera haber un reclamo airado, una protesta. No, todo se manejó bien. Y me relacioné mucho con la gente de Saltillo. Y este accidente tan lamentable y tan doloroso, pues sirvió para fortalecernos más. Luis Morales Benavides decía que no venían tomados, había muy baja cantidad de alcohol en su sangre, pero esa investigación del laboratorio se hizo 12 horas después del accidente y habían eliminado gran parte del alcohol. La tripulación venía tomada. Venían tomadas y venían con damas. Venían 2, 3 damas ahí. Y también las querían linchar porque pues, eran parte de la tripulación, pues venían con ellos. En México yo creo que es el de Saltillo, el de Puente Moreno, es el más trágico y el más lamentable, más doloroso. Corrió la noticia por todo el mundo y afortunadamente tuvimos una respuesta muy generosa de parte de los gobernadores de Nuevo León, de Durango, todo el mundo estaba en contacto con don Eulalio, que nos apoyó en todo. Y salimos adelante después de unos 5 penosos días. Estará permanentemente en nuestros recuerdos. Don Arturo, muchísimas gracias por estos minutos. No tiene que darlas. Su opinión muy valiosa, como siempre. Y pues sí, una tragedia lamentable que sigue marcando a nuestra ciudad después de 50 años se cumplen este 5 de octubre. Esperemos no volver a vivir nunca algo parecido. Muchas gracias, don Arturo. Al contrario, Chuy. Don Arturo Berrueto González, entonces alcalde de nuestra ciudad. Agradezco a David Fuentes su excelente edición para este trabajo. Y bueno, la opinión de ustedes es muy importante. ¿Qué recuerdos tienen ustedes del trenazo del Puente Moreno? ¿Alguno de ustedes le tocó viajar en ese tren, en esa fatídica noche del 4 de octubre? Comparta con nosotros sus opiniones. 844-100-1010, nuestro centro de mensajes está abierto.